Satoshi-maníacos y defensores de la descentralización, hay momentos en el mercado en los que parece que no está pasando absolutamente nada, momentos en los que el precio se mueve dentro de rangos estrechos, momentos en los que la atención se centra únicamente en si Bitcoin rompe o no determinadas zonas clave dentro del tablero financiero, pero lo que muy pocos entienden es que cuando un sistema realmente cambia, ese cambio no comienza en la superficie, no comienza en el gráfico, no comienza en la vela. Comienza debajo, en la arquitectura del dinero que lo va a sostener, y presta atención hasta el final, porque hoy voy a mostrarte por qué el verdadero cambio no está ocurriendo en el precio, sino en la infraestructura que podría empujar al mercado cuando ya sea demasiado tarde para la mayoría. Y quédate hasta el final porque hoy vamos a bajar a ese subsuelo del sistema donde se está construyendo algo que el precio todavía no está reflejando. Como decía Satoshi Nakamoto, los sistemas verdaderamente importantes no cambian cuando todo el mundo los mira, cambian cuando nadie entiende todavía lo que se está construyendo. Y hoy esa frase cobra más sentido que nunca, porque lo que está ocurriendo ahora mismo dentro del universo cripto no es ruido, no es casualidad, es una construcción silenciosa que está avanzando dentro del sistema distribuido pieza a pieza mientras el resto del mercado sigue mirando otra dirección. El mercado duda, el dinero institucional se mueve con cautela dentro de los mercados de capitales, los fondos registran salidas después de semanas de entradas, la presión inflacionaria vuelve a aparecer dentro del sistema bursátil, los conflictos geopolíticos añaden tensión dentro del flujo global de dinero, y la volatilidad genera sacudidas que confunden a los participantes, pero, por lo tanto Satoshi-maníacos, mientras la superficie transmite incertidumbre, debajo del sistema empieza a activarse el engranaje monetario que definirá el siguiente movimiento estructural. Y aquí es donde empezamos a ver la primera señal clara de esta infraestructura del cambio, porque Hong Kong está avanzando en algo que durante años parecía una promesa lejana: convertir los bonos tokenizados en una verdadera infraestructura dentro del circuito financiero, no como experimento, no como prueba, sino como un mecanismo real dentro de la arquitectura financiera global, lo que significa que activos tradicionales empiezan a migrar hacia una red descentralizada, creando nuevos canales dentro del flujo de capital, nuevas vías dentro del sistema monetario y nuevas formas de estructurar la liquidez global. Mientras tanto, guerreros del bloque, esto no ocurre en aislamiento, porque al mismo tiempo vemos cómo Tezos está ampliando el impulso de las materias primas tokenizadas, lo que abre otra puerta dentro de este ecosistema descentralizado, porque ya no estamos hablando solo de bonos dentro de la banca corporativa, ahora hablamos de recursos físicos que empiezan a representarse dentro del universo blockchain, accesibles dentro del mercado digital, fraccionables y transferibles dentro de una infraestructura completamente distinta al modelo tradicional del núcleo bancario. Y aquí es donde la mayoría todavía no conecta las piezas, porque no se trata de noticias aisladas, se trata de capas que empiezan a encajar entre sí dentro del mismo sistema. Así que, criptonautas, entramos en la segunda capa de esta infraestructura, porque mientras el sistema tradicional empieza a tokenizar activos dentro del orden monetario, el entorno cripto sigue fortaleciendo sus propios cimientos, y ahí es donde entra ABV4 dentro de la red de Ethereum, una evolución dentro del ecosistema descentralizado que no representa hype, no representa especulación, representa funcionalidad real dentro de los mecanismos de liquidez, representa eficiencia dentro del flujo de capital y representa un sistema que ya está operando con mayor solidez. Además, Satoshi-maníacos, esto se refuerza con el movimiento de la Fundación Ethereum acelerando su plan de staking de 70.000 ETH, lo que implica algo clave que muchos pasan por alto: consolidación estructural dentro de la red descentralizada, refuerzo de seguridad dentro del sistema distribuido, preparación dentro de la infraestructura de datos para soportar mayores niveles de actividad. Porque cuando una base se prepara para lo que viene, primero fortalece sus cimientos antes de que llegue la presión del mercado, por lo cual Satoshi-maníacos, aquí aparece una de las tensiones más importantes de todo este mapa, porque mientras esta nueva infraestructura se desarrolla dentro del universo blockchain,
El sistema tradicional empieza a reaccionar desde sus propios centros de poder, y lo vemos en las advertencias relacionadas con Bitcoin dentro del marco de Basilea, donde los supervisores financieros empiezan a reconocer que existe una brecha dentro del sistema que no encaja dentro del control tradicional del poder bancario. Y esto genera algo muy interesante, porque Bitcoin no se adapta fácilmente al mando monetario tradicional, no responde a los emisores monetarios, no se integra sin fricción dentro de la arquitectura del dinero controlada por los bancos centrales, y eso obliga a todo el sistema a replantearse cómo gestionar una infraestructura que funciona fuera de su control directo. Entonces, criptonautas, si conectas todas estas piezas, empiezas a ver el mapa completo, empiezas a entender que mientras el mercado está distraído con la oscilación de precios, con las áreas técnicas, con el ruido del corto plazo dentro del sistema bursátil, en paralelo se están construyendo los raíles invisibles sobre los que se moverá el capital en los próximos años. Porque no estamos hablando de una narrativa, no estamos hablando de promesas, no estamos hablando de especulación. Estamos viendo cómo el sistema financiero global empieza a migrar hacia una infraestructura basada en cadena de bloques, donde el flujo de liquidez se reorganiza, donde el capital estratégico encuentra nuevas rutas, y donde los grandes capitales empiezan a posicionarse antes de que el movimiento sea evidente. Mientras tanto, guerreros del bloque, incluso dentro del plano macro, vemos señales que refuerzan esta transición, porque la posible audiencia dentro de la Reserva Federal no es un evento aislado, es una señal de que los centros de poder siguen evaluando cómo encajar todos estos cambios dentro del engranaje monetario global, mientras la tensión inflacionaria y la incertidumbre mantienen al mercado en pausa. Y aquí es donde entra la parte que la mayoría no quiere ver. Antes del movimiento visible, siempre llega la infraestructura. Antes de que el precio reaccione, siempre se construyen los canales. Antes de que el mercado entienda lo que está pasando, el sistema ya está preparado. Así que, criptonautas, lo que estamos viendo ahora mismo no es espectáculo, es cimentación, no es ruido, es estructura, no es una narrativa, es una base que se está formando dentro del sistema financiero y del ecosistema cripto al mismo tiempo. Como decía Satoshi Nakamoto, el sistema funciona no porque alguien lo autorice, sino porque está diseñado para funcionar sin permiso, y eso es exactamente lo que estamos viendo desplegarse dentro de la infraestructura de Bitcoin y del universo descentralizado. Y déjame explicarte algo que puede marcar la diferencia. Cuando toda esta infraestructura termine de montarse, cuando los canales estén conectados. Cuando la liquidez fluya sin fricción dentro de este nuevo sistema, el mercado no va a preguntarse si esto iba a pasar, va a reaccionar, y reaccionará rápido. Así que, satoshimaniacos, la próxima vez que miréis el gráfico, la próxima vez que observes esas zonas decisivas donde el precio parece no moverse, recuerda esto: lo más importante no está en la superficie del mercado, está en lo que se está construyendo debajo, dentro del sistema, dentro de la infraestructura, dentro de ese subsuelo donde comienza el verdadero cambio. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, activa la campana y comparte este contenido con otros guerreros del bloque, porque cuando el mercado por fin vea la superficie, la infraestructura ya llevará tiempo funcionando por debajo, porque lo que estamos viviendo no es un simple momento de mercado. Es la construcción silenciosa de un nuevo sistema. Y recuerda, la información es poder XD.